Ok, continuamos. Ok, bueno, como les decía, esta es como la parte más difícil del tratamiento porque como es un tratamiento por todo un año, luego los pacientes pues lo abandonan y es muy fácil que tengan recaídas. En esta parte, en todas las infecciones, ya sea que sea una infección sistémica, que haya alteración en sistema nervioso o en sistema cardiovascular o pulmonar, el tratamiento de mantenimiento va a ser trimetoprim con sulfametoxazol. Este va a ser una tableta cada 12 horas durante un año. Si el paciente resulta alérgico a la sulfa, se le puede dar doxiciclina o hidroxicloroquina, que también este va a ser por un año. Pero pues bueno, el que más se usa es el trimetoprim con sulfametoxazol, a menos que el paciente sea alérgico. Y bueno, la siguiente, por favor. Si el paciente abandona este tratamiento de un año, van a tener recaídas, que esto pues es muy común. Entonces, ya al momento de que el paciente tuvo una recaída, pues se le tiene que volver a dar tratamiento para poder, como que otra vez establecer esta parte, que vuelva a ser una fase inicial con la penicilina o la ceftriaxona, pero en este caso ya van a ser por 4 semanas. Como vimos en un paciente normal que no ha tenido recaídas, que es la primera vez que se le está dando tratamiento para esta enfermedad, eran 2 semanas, pero en este caso ya al ser una recaída se agregan 2 semanas más. Y aquí la fase de mantenimiento también va a ser el trimetoprim con sulfametoxazol por un año o se le puede dar doxiciclina, pero en este caso sí es con hidroxicloroquina. En el pasado era una u otra, pero en este caso es la suma de las dos. Igual se va a dar por un año y se le tiene que volver a hacer una biopsia al paciente pues para descartar que ya haya eliminado el bacilo por completo. No sé si les quedó dudas en esta parte del tratamiento. No, Alex. No. Bueno, siguiente, porfis. Ya, eso sería todo de la enfermedad de Whipple. Ah, el seguimiento, se me olvidó. Muy importante. La clínica, al momento de ya tener un tratamiento con la cefalosporina o la ceftriaxona, que va a ser el tratamiento inicial, va a tener una resolución entre los 7 y los 21 días posteriores al inicio de este tratamiento. Vamos a tener que el paciente pues va a mejorar notablemente las artralgias, la diarrea, y lo que es el dolor tipo cólico. Después de esto es muy importante valorar lo que es la respuesta al tratamiento, porque como vimos, si hay una afectación de otro sistema, el tratamiento inicial se puede dar de 2 a 4 semanas. Entonces, algo que se encontraba aquí como descrito es que al paciente se le van a pedir laboratorios para poder valorar lo que es el hematocrito. También vamos a valorar el peso y vamos a ver cómo va mejorando la clínica del paciente, porque al menos en la primera semana posterior, de 1 a 2 semanas después de iniciar el tratamiento, ya tiene que haber mejorías de esta parte de la clínica. Y bueno, ya una vez que ya tenemos el tratamiento completo, así supongamos que el paciente no tuvo recaídas, que siguió su tratamiento inicial y el de mantenimiento por un año, se le vuelve a repetir una biopsia cada año durante los primeros 5 años para ver que ya no tenga el bacilo y ya después, pasando estos 5 años, se le va a tomar cada 3 años o cada 5 años la biopsia. Pero pues bueno, les digo, lo más importante es que el paciente se apegue al tratamiento y no lo abandone, porque si lo abandona, pues va a seguir teniendo recaídas y pues en las biopsias vamos a seguir viendo el bacilo. Y bueno, ahora sí sería todo de la enfermedad de Whipple. No sé si tengan dudas. Bueno, ahí es un No, tema un poquito ya más específico con un patógeno, a diferencia de los otros. Aquí no hay que quitar el agente agresor. Aquí sí hay que dar un tratamiento específico con antibióticos, que son los cuadros que mencionó su compañera, ¿sale? Es la diferencia entre los otros. Entonces, si no hay más dudas, preguntas al respecto, podemos continuar con Ah, no, trae la tablita, excelente. Repasamos la tablita o básicamente es lo que vimos. Yo creo que mejor esa la dejamos para que ya cada quien la revise con calma. Es como el resumen de lo que acabamos de ver. Y justamente, digo, llevamos hora y media prácticamente de clase, todo se resume en este cuadrito, ¿sale? Siempre les pido este cuadro, es muy importante para poder hacer las características, las diferencias entre una patología y otra. Y básicamente es lo que tenemos. Enfermedad celíaca, como su compañero nos mencionaba, son 6 tipos, cada una tiene características específicas, pero nosotros nos vamos a quedar con la clásica, que por eso les decía, me gusta este cuadrito, ¿sale? Si no hay dudas o preguntas, pues pasamos a enteritis infecciosas.
Ok, ¿ya me escuchan? Creo que sí, ¿verdad? Ok, buenas noches, buenas noches, compañeros. Pues vamos a continuar con lo que es enteritis infecciosa. Y bueno, siguiente, por favor. Ok, la enteritis infecciosa o gastroenteritis es aquella infección o afección gastrointestinal que va a ser debida a microorganismos o las toxinas que van a producir estos microorganismos. Y se van a manifestar principalmente con diarrea acompañada de vómitos o puede no estar acompañada de vómitos junto con dolor abdominal. Entonces, esto va a ser elemental, ¿no? Diarrea con dolor abdominal principalmente. Pero, pues ya vimos anteriormente, las enfermedades anteriores pues se pueden presentar con lo mismo, ¿no? Entonces, es importante hacer un diagnóstico diferencial con esas patologías. Pero bueno, vamos a tener que la diarrea es una alteración de la motilidad, donde pues va a haber un aumento en las evacuaciones en un lapso de 24 horas. Entonces, aquí dice que la diarrea es este cuadro donde hay más de 3 deposiciones al día o el aumento de heces de más de 200 gramos por cada 24 horas. Pero bueno, ninguna persona va a estar pesando sus heces, ¿no? Entonces, todos los pacientes van a llegar y van a decir, no, pues es que tengo diarrea. Ellos ya saben que tienen diarrea. Nos van a decir, no, pues ya hice tantas veces, cuenta con estas características, etcétera. Y podemos catalogarla en una diarrea aguda, persistente o crónica. La diarrea aguda es aquella diarrea que dura menos de 14 días, menos de 2 semanas. La persistente es aquella que se extiende de 14 a un mes. Y la diarrea crónica es aquella que dura más de un mes. Entonces, de acuerdo a esto, es el tratamiento que se le va a dar, el manejo que se le va a dar y pues el agente etiológico por el cual estaremos sospechando, ¿no? Siguiente, por favor. Ok. Respecto a la etiología, pues vamos a ver que más del 50% de los casos no se va a identificar específicamente el patógeno que está causando estos cuadros, pero tenemos que tener en cuenta la epidemiología y las características del paciente. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, no es lo mismo que un niño de 5 años se enferme aquí de diarrea a un niño que vive en Chiapas y pues igual curse con diarrea, ¿no? Debemos de tener en cuenta que son contextos diferentes. Igual puede estar dado por el nivel socioeconómico, etcétera. Entonces, debemos de tener en cuenta también qué tipo de patógenos son los más frecuentes de acuerdo a la zona, ¿no? Y pues es algo real, ¿no? A lo que nos vamos a enfrentar. Y pues estos cuadros son muy importantes porque pues son de los más comunes, ¿no? Y bueno, y características del paciente, tampoco es lo mismo un paciente sano, con un buen estado nutricio, sí, pues con un buen estado de salud a un paciente comprometido, a un paciente pediátrico, un paciente gañoso, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos que considerar. Ahora, lo más frecuente vamos a ver que son los cuadros producidos por virus, como son norovirus, rotavirus, adenovirus, que son los más comunes, ¿no? Y se van a dar por lo general en pacientes pediátricos. Ahora tenemos como segundo lugar los agentes bacterianos y pueden ser agentes que van a producir sus mecanismos patogénicos de una forma directa o por medio de toxinas. Por medio de un mecanismo directo tenemos a las variantes de E. coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, etcétera, ¿no? Que pues sí también son frecuentes en nuestro país. Tenemos también los patógenos que van a producir diferentes toxinas, como por ejemplo Staphylococcus aureus, diferentes bacilos, o incluso Clostridium botulinum, o Clostridium botulinum. Y en último lugar tenemos a los parásitos, como lo son entamoeba histolítica, que va a dar como tal el cuadro de amibiasis, y Giardia, ¿no? Giardiasis. Entonces, estos son los principales patógenos que van a dar lugar a enteritis infecciosas. Siguiente, por favor. Ok, vamos a tener diferentes factores de riesgo, ya les había mencionado, factores de riesgo que van a empeorar el pronóstico del paciente o el cuadro clínico, como lo son la malnutrición, la inmunodepresión, las edades extremas de la vida, pacientes pediátricos, pacientes mayores de edad,
perdón, añosos, y la principal complicación que van a dar lugar estos cuadros, pues van a ser deshidratación, ¿no? Entonces, vamos a tener que esta infección aguda ocurre cuando el patógeno va a sobrepasar estos mecanismos de protección que va a tener, que sí, que tiene la mucosa intestinal, ¿no? Y bueno, aquí tenemos enumerados estos mecanismos como son el ácido gástrico en el estómago, las enzimas que se vierten a todo el tubo digestivo, bueno, el intestino, la secreción de moco que se va a encargar de arrastrar todos estos patógenos que, bueno, sí, todos estos materiales que ya no necesita el cuerpo para excretarlos, la peristalsis, ¿no? Que va a estar presente en todo el tubo digestivo, y la flora saprófita supresora o el microbioma intestinal, que va a tener como función inhibir y suprimir estos diferentes patógenos que puedan entrar al intestino y pues por medio de diferentes péptidos antimicrobianos, ¿no? Entonces, sabemos que es muy importante este microbioma. Ok, entonces vamos a ver que estos cuadros se van a dar principalmente por una vía fecal oral y pues van a ser más frecuentes en niños, ¿no? Niños pequeños. Y bueno, respecto a su fisiopato, pues vamos a tener 3 mecanismos diferentes, ¿no? Bueno, 2. El último es la unión de estos 2 mecanismos. Como número 1 tenemos la elaboración de exotoxinas o enterotoxinas que van a dar lugar a una diarrea no inflamatoria. Entonces vamos a ver que estas bacterias pues van a entrar al organismo, van a empezar a colonizar, bueno, se van a establecer en intestino, y aquí ya estando en intestino van a liberar toxinas que se van a unir a diferentes receptores que se van a encontrar en los enterocitos, en la mucosa del intestino, y pues van a activar la adenilato ciclasa, van a producir más AMP cíclico, y esto va a ocasionar que se secrete más cloro y va a disminuir la absorción de sodio. Entonces esto nos va a dar lugar a una diarrea secretora. ¿Por qué? Pues se va a estar excretando de sodio, cloro, diferentes electrolitos, y recordemos que son osmóticos, entonces van a jalar agua y se van a dar lugar a una diarrea secretora. Mientras que por el mecanismo de invasión de la mucosa, pues se va a dar lugar a una diarrea inflamatoria. Y entonces igual, ¿no? Llegan las bacterias, empiezan a colonizar el intestino, y a diferencia del anterior, estas bacterias van a invadir la mucosa intestinal, van a entrar como tal a las células, van a proliferar, se van a diseminar por las células vecinas y van a ocasionar una destrucción de estos enterocitos. Entonces esto nos va a dar lugar a una inflamación de la mucosa, una diarrea inflamatoria, y reconocemos este cuadro como disentería, ¿no? Que es la diarrea como tal con sangre y moco. Y pues este cuadro va a estar pues sí va a estar más causado por las bacterias sí, por estas bacterias, Campylobacter, E. coli, algunas variantes de E. coli, Salmonella, etc. Y tenemos el mecanismo mixto, que se va a dar por microorganismos capaces de producir toxinas e invasión, que es la conjunción de estos 2 mecanismos anteriores. Siguiente, por favor. Ok, respecto al cuadro clínico, pues vamos a englobar en 2 grupos, ¿no? Diarrea no inflamatoria y diarrea inflamatoria. Y esto va a estar dado justamente por el mecanismo fisiopatogénico. Por ejemplo, la diarrea no inflamatoria va a causar diarrea acuosa abundante. El paciente puede presentarse con malestar abdominal leve y puede presentarse también con fiebre, ¿no? Ok, en la diarrea no inflamatoria, pues esta va a ser la mayoría de los casos, y se puede dar por algunos patógenos como son E. coli enterotoxigénica, ¿qué otro? E. coli enteroagregativa o Vibrio cólera, ¿no? Y pues los virus, que son más frecuentes en niños. Y la diarrea inflamatoria es aquella que se va a presentar con evacuaciones diarreicas con sangre y moco. Esto es muy importante, es lo que conocemos como disentería. El paciente se puede presentar con tenesmo, bujo rectal, fiebre y dolor abdominal de moderado a grave, ¿no? O sea, son muy, muy similares estos cuadros, pero pues va a ser de mayor gravedad el cuadro con sangre y moco. Y estos cuadros como tal van a estar dados por patógenos como Campylobacter, Salmonella, Shigella o E. coli productora de toxina de Shiga, ¿no?
Ok, siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos una tablita que nos está diferenciando estos diferentes cuadros. Por ejemplo, tenemos la fiebre tifoidea, que sabemos es muy frecuente, que se va a dar por una diarrea inflamatoria, va a cursar con fiebre, cefalea, bradicardia, exantema. Esto es muy importante, el exantema, dolor abdominal y leucopenia. El exantema, por ejemplo, no sé, alguien come algo echado a perder y dice, ay, no, pues ya me intoxiqué, ¿no? ¿Y cómo se va a dar cuenta que se intoxicó? Precisamente por este exantema que va a aparecer en su piel, ¿no? Y pues si se le hace una biometría hemática al paciente, pues va a aparecer con leucopenia. Y esto nos estaría orientando a un diagnóstico de Salmonella typhi o con menor frecuencia Yersinia enterocolítica. Diarrea secretora, que son como lo más común, que es una diarrea acuosa aguda, es una diarrea no inflamatoria y pues puede estar dada por Vibrio cólera, Escherichia coli o diferentes variantes de E. coli y algunos parásitos. Entonces, Vibrio cólera, recordemos que el cólera se presenta, bueno, lo describen como diarrea en agua de arroz, es agua como tal. Entonces, esto nos podría estar orientando al diagnóstico de Vibrio cólera, ¿no? Ahora tenemos las gastroenteritis, que van a estar dadas en su mayoría por virus. Y aquí, pues, el paciente ya se puede presentar con vómito y náuseas, ¿no? Disentería, lo que les mencionaba, pues va a ser diarrea sanguinolenta con moco. Y el paciente, pues, ya va a tener un mayor grado de dolor abdominal, fiebre, y pues estas van a estar dados por Shigella, Campylobacter, Salmonella, Entamoeba isodítica, etc. Y la diarrea persistente, que esto ya nos estaría hablando más de la duración. Una diarrea persistente, recordemos que es aquella diarrea que dura de 2 semanas a un mes, ¿no? Y pues va a estar dada por parásitos, por ejemplo, Giardia, o en caso de que la diarrea no remita, podemos ya pensar en otros diagnósticos de inflamación intestinal, como por ejemplo enfermedad celíaca, déficit de lactasa o intolerancia a la lactosa, etc. Siguiente. Ok, para el diagnóstico, pues lo primero ya sabemos, ¿no? Anamnesis y exploración física. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de las diarreas, pues no vamos a dar como tal un antibiótico, ¿no? Va a ser más que nada un tratamiento con soporte hídrico o con rehidratación. Y pues tampoco vamos a mandar a hacer un coprocultivo, ¿no? Solo es en caso de que, bueno, más adelante lo vamos a ver. Y tenemos que, en primera instancia, tenemos la anamnesis y la exploración física. Entonces aquí tenemos que preguntarle al paciente qué tipo de dieta lleva, ¿no? No es lo mismo que coma en su casa, que coma una comida bien, una comida, pues sí, una comida bien, a que coma en la calle, ¿no? Que coma en indios verdes, que coma carnitas, todo eso, ¿no? También que podemos preguntarle a qué se dedica, antecedente de uso de antibióticos. Esto es muy importante porque podemos encontrarnos con que pacientes hospitalizados o inmunodeprimidos que usan antibióticos por un tiempo prolongado pueden cursar con un cuadro llamado colitis pseudomembranosa, ¿no? Por Clostridium difficile. Entonces también tenemos que interrogar esto, ¿no? Si ha usado antibióticos por un periodo prolongado o sin prescripción médica. Podemos preguntarle si viajó recientemente a otros países o a otras zonas, por ejemplo, en toda esta zona del sureste, ¿no? De México. Ajá. Donde puede ser más frecuente el cólera, ¿no? Entonces también eso podemos preguntarle. Tenemos que preguntar también cuánto tiempo lleva con la diarrea, si ha perdido peso y si convive con animales, ¿no? Y bueno, también podemos, en caso de que los cuadros no remitan, podemos ya hacer uso de estudios de laboratorio, como lo son la biometría hemática, por ejemplo, y podemos encontrar en la biometría hemática eosinofilia, que nos estaría hablando de infecciones parasitarias, o podemos mandar a hacer también un copro. Siguiente, por favor. Y bueno, ya en estas pruebas diagnósticas, pues se van a hacer principalmente a los pacientes de alto riesgo o con mayores factores de riesgo, como lo son aquellos pacientes con diarrea persistente que no cede,
que ya ha durado más de 2 semanas, una diarrea persistente. Pacientes que han viajado a otros países o a otras zonas de nuestro país, por ejemplo, aquellos pacientes que beben agua de cuerpos, bueno, de lagos, de ríos, etcétera, ¿no? O pacientes que no tienen esta facilidad para acceder a agua potable, inmunodepresión, en pacientes embarazadas, en pacientes añosos, etcétera, ¿no? Todo esto nos estaría hablando bueno, nos estaría sumando factores de riesgo, ¿no? Entonces podemos pedir coprocultivos y coproparasitoscópicos, y podemos encontrar aquí antígenos o toxinas en las heces, podemos encontrar también leucocitos y sangre, ¿no? Entonces, si encontramos un aumento de leucocitos en las heces, podríamos estar pensando en una diarrea inflamatoria, y recordemos que las inflamatorias van a estar dadas por patógenos invasivos como Campylobacter, Shigella, Salmonella, etc. Ahora, en estos estudios podemos encontrar antígenos como por ejemplo de Giardia y entamoeba histolítica, ¿no? Que ya sabemos, que sabemos son infecciones parasitarias. Toxinas como la toxina de Clostridium difficile y la toxina semejante a Shiga, ¿no? Que va a ser producida por una variante de E. coli. Y la identificación de Campylobacter, bueno, y con estos estudios podemos identificar Campylobacter, Salmonella y Shigella. Ahora, si a pesar de todos estos estudios que le hacemos al paciente no encontramos una causa específica, podemos hacer una endoscopía para descartar síndromes de mala absorción como los que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, todo esto en caso de que el paciente pues tenga estos factores de riesgo, ¿no? En caso de un paciente que llega al consultorio y dice, no, pues tengo bueno, se encuentra en un estado de salud estable, que no tiene factores de riesgo, pues esto no va a ser tan necesario. Y bueno, nosotros mismos lo hemos visto, ¿no? Vamos al doctor, nos recetan loperamida, tomar mucha agua, sueros y ya, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, para el diagnóstico diferencial, pues lo tenemos que hacer con diarrea asociada a medicamentos. Sabemos que algunos medicamentos van a causar diarrea como efecto adverso. Podemos hacerlo con síndromes de malabsorción, como los que ya vimos, enfermedades inflamatorias intestinales, insuficiencia pancreática. ¿Por qué? Pues precisamente estas enzimas que produce el páncreas no van a estar funcionando de manera adecuada y entonces el paciente se va a presentar con atorrea, ¿no? Entonces tenemos que descartar esto también, ¿no? Diarrea por neuropatía diabética visceral, que, bueno, es otro cuadro que tenemos que diferenciar, o isquemia intestinal crónica, ¿no? Pero bueno, hay muchísimas otras cuadros clínicos que podemos diferenciar. Siguiente, por favor. Ok, para el tratamiento, primero que nada tenemos que rehidratar al paciente, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, llega el paciente con nosotros y podemos evaluar al paciente de acuerdo a esta tablita o el método que, bueno, se llama método de DACA, y tenemos que evaluar el estado general, cómo se presenta, ¿no? Si nosotros lo vemos decaído, cansado, de esa forma, pues ya nos estaría hablando de un mayor grado de, de deshidratación. Ahora tenemos que evaluar también si los ojos están hundidos, si se encuentran en su posición normal, las mucosas están pálidas, están secas, si el paciente tiene el estímulo de sed o si es incapaz de beber si es incapaz de beber agua. Podemos hablar también del pulso radial y la turgencia de la piel. Entonces, en esta columna, la primera columna que dice plan A, estaremos hablando de un paciente con deshidratación leve y pues igual tenemos que rehidratarlo, ¿no? Para que no se agrave esta deshidratación. En la columna que dice plan B, tenemos a los pacientes con deshidratación moderada y pues aquí igual, ¿no? Rehidratación, vía oral. Y plan C, tenemos a los pacientes letárgicos, comatosos, incapaces de beber agua o pacientes en donde el pulso radial se puede sentir ausente, ¿no? Entonces, esto ya nos estaría hablando de que el paciente está entrando en un estado de shock. Permítanme. Sí, perdón, disculpen.
Bueno, entonces esto nos estaría hablando de que el paciente ya está entrando en un estado de choque, ¿no? Por eso es importante rehidratarlo y en este caso pues ya es más necesario rehidratar al paciente por vía intravenosa. Siguiente, por favor. Ok, tenemos esta tablita que nos divide a los pacientes de acuerdo a su grado de deshidratación. Tenemos que los pacientes con deshidratación leve y moderada se puede administrar entre 2 a 4 mililitros de suero. SRO significa suero, no, solución de rehidratación oral, que es el suero. Y este volumen se debe de administrar en las primeras 4 horas. Y ya posteriormente, en los siguientes días, puede beber hasta 2 litros de este suero. Ahora tenemos a los pacientes con deshidratación severa y se menciona la GPC. Estas tablitas son de la GPC. Entonces se menciona que se debe de administrar por vía intravenosa líquidos isotónicos como Ringer lactato o solución salina de la siguiente manera. Dice aquí que se deben de administrar 100 mililitros por kilo en 3 horas. Pero la verdad es que pienso yo que es algo muy exagerado. Por ejemplo, pensemos en un paciente de 70 kilos, ¿no? Ahora le aplicamos esta formulita que dice 100 mililitros por kilogramo, entonces nos daría igual a 7000 mililitros, 7 litros en 3 horas. Entonces esto siento que es como muy exagerado, pero no sé si nos podría corregir aquí, doctor. Por favor. No, vio. Ay, perdón, doctor, se le trabó, no lo escuché bien. Yo tampoco. Ah, ¿no me escuchó? Ah, sí, bueno, es que mencionaba que en los pacientes con deshidratación severa se menciona la GPC que se deben de administrar 100 mililitros por kilo en 3 horas. Y por ejemplo, si tenemos un paciente de 70 kilos, esto nos está indicando que se deben de administrar 7 litros en 3 horas. Entonces, no sé si está bien esto o es muy exagerado. No, sí está muy exagerado. Sí es mucho líquido. Digo, sí hay que hacer una rehidratación severa, pero sobre todo no es tanto la fórmula, sino es la valoración clínica que vayamos teniendo del paciente a la hora de irlo hidratando. ¿Sale? Recuperar su TA, su frecuencia cardíaca, y es lo que vamos a ir valorando de acuerdo a la hidratación, pero sí está muy exagerado. Yo creo que eran Ok. 10 mililitros por kilo. Ok, ok. Sí, yo creo. Ok, gracias, doc. Sí, pues sí, entonces No, por nada. estaremos pensando que estos pacientes pues ya estarían entrando en un shock hipovolémico, ¿no? Entonces, pues por eso es importante rehidratarlo y pues estar evaluando estos parámetros. Siguiente, por favor. Ahora, debemos de tener en cuenta que en las gastroenteritis pues no debemos de dar antibiótico, pero en caso de que, pues ya explicamos anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son los factores que nos orillan a dar antibiótico? Estos factores de mal pronóstico. Entonces, en caso de que ya tengamos bien establecido el agente etiológico, podemos dar los antibióticos y pues va a haber diferentes esquemas de manejo, pero por ejemplo para vibrio cólera podemos dar trimetoprim sulfametoxazol 80-40 miligramos por kilogramo por día por 7 días, ¿no? Por ejemplo, para salmonela podemos dar amoxicilina o ampicilina 20-40 miligramos por kilo por día por 14 días, ¿no? Es un manejo más extendido, ¿no? Para Campylobacter, por ejemplo, claritromicina, y así va a haber diferentes esquemas de manejo. Siguiente, por favor. Dale otro, por favor. Ok, tenemos esta tablita, igual es de la GPC, y pues para esto ya tenemos que tener bien identificado al agente etiológico, y pues podemos dar para shigellosis, por ejemplo, Ceftriax de 2 a 4 miligramos, dosis única, o para Campylobacter, ¿no? En este caso, la GPC menciona que se puede dar acitromicina 500 miligramos cada 24 horas por 3 días.
a diferencia de la tablita anterior en la que se daba claritromicina, ¿no? Pero pues sabemos que son de la misma familia. Entonces se menciona también que para cualquiera de estas podemos dar loperamida de 4 miligramos la primera dosis y luego podemos dar 2 miligramos cada 6 horas. Y pues principalmente para que este cuadro remita, ¿no? Perdón, pues sí, pues no regrese. Entonces, para esto, para dar antibiótico, tenemos que tener identificado al agente patógeno y lo principal, pues rehidratar al paciente. Siguiente, por favor. Y bueno, ya como conclusión tenemos en esta diapo, tenemos que la diarrea acuosa sin sangre en heces, ok, debe de rehidratarse por vía oral. Y pues ya vimos cuáles son los factores que nos obligarían a dar antibióticos, ¿no? Ahora, en la E. coli, productora de toxina Shiga, que va a producir una diarrea hemorrágica, o bueno, una diarrea sanguinolenta, no es necesario dar, o no es lo mejor dar antibióticos porque pueden empeorar la enfermedad y pueden llevar al paciente a cursar con un síndrome hemolítico urémico. Entonces, eso es importante, ¿no? En caso de que el paciente tenga sangre en heces, no es necesario dar antibiótico, o bueno, no es lo mejor. La loperamida solo para diarrea no sanguinolenta, y la diarrea por enterobacterias, cuando ya se tiene identificado a la gente, se tiene que dar un seguimiento. Podemos dar también a tratamiento sintomático con agentes antimotilidad o antieméticos. Antimotilidad, por ejemplo, loperamida, ¿no? Y pues, siguiente, por favor. Ok, complicaciones, es cierto. Pues el paciente puede cursar con desequilibrio hidroelectrolítico, bacteremia, si no se da un manejo adecuado, síndrome hemolítico urémico, que es lo que les mencionaba, con las diarreas sanguinolentas, síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, Campylobacter jejuni, después de que la enfermedad, bueno, la infección se erradica, puede cursar el paciente con un síndrome de Guillain-Barré. Por mimetismo mimetismo antigénico, perdón. Y puede también producirse una artritis reactiva, ¿no? Por diseminación hacia articulaciones, principalmente. Pero no vamos a ahondar mucho en esto. Siguiente, por favor. Y bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. Gracias por su atención y pues no sé, doctor, si quiere agregar algo, si quiere corregir algo. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿Alguien tenga alguna duda, preguntas? Básicamente, estos temas, todo lo que vimos el día de hoy, tiene mucho que ver con analizarlo en cuadritos. Por eso les pedía mucho los cuadritos que nos ponen, diagramas. Y pues desgraciadamente esto sí es de memoria. No hay mucho que razonarle o que pensarle. Normalmente es lo que les cuestiono en las preguntas o los análisis que hacemos. Pero en estos temas sí es mucho de memoria, más que nada. Son un poquito tediosos por esa situación, pero tenemos las presentaciones ahí en Classroom para estarlas repasando, ¿sale? ¿Dudas, preguntas al respecto? Doctor, tengo una duda. Hay un Sí, antibiótico, bueno, antimicrobiano que se llama nifuroxacida. Entonces, hace como medio año me enfermé y me dieron eso. ¿Sí se puede dar entonces, en cualquier caso? sí, sí, Ok, es usado actualmente, sobre todo como lo mencionaste, hay zonas endémicas donde estas enteritis siempre ha sido más relacionada a pediatría, por eso también es que ya las infecciosas, el primer lugar siempre lo ocupa pediatría, pero también la mortalidad es muy alta en pediatría. Recuerden, todavía hay niños que se mueren por la deshidratación y por la diarrea. Uno de los primeros medicamentos es el que mencionas, que se tienen disponibles sobre todo para disenterías y infecciones bacterianas,
ese es el medicamento de, digamos, como de primera línea, por así decirlo, ¿no? También por la accesibilidad y por la economía del medicamento. Pero sí, 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 efectivamente lo que preguntas, sí, sí es usado. Ok. Ok, sí, gracias, doctor. Si no hay otra duda o pregunta, el siguiente tema sí ya es un poquito más intrigante y es oclusiones intestinales, ¿sale? Ahí sí, pues nos veríamos el próximo lunes en la clase. Ustedes me rotan los viernes. Entonces nos veríamos el viernes ahí en el hospital y lunes próximo oclusión intestinal. ¿Vale? Si no hay más, pues entonces nos vemos el próximo lunes. Vale, Doc, gracias. Sí, doctor. Gracias, Gracias. doctor. Doctor, hasta luego. Buenas noches a todos.